Escuelas de interpretación del derecho. La interpretación jurídica se refiere a las distintas formas en las que se puede entender el significado de una norma. Toda persona puede interpretar la ley a su criterio, pero para los profesionales del derecho, saber interpretar una ley es de suma importancia, ya que define el cómo se aplicará dicha ley en la práctica. Existen dos teorías respecto al sentido de la ley, la teoría subjetiva y la teoría objetiva. La teoría subjetiva sostiene que el sentido de la ley se encuentra en la voluntad del legislador que crea dicha ley, pues es quien entiende mejor las circunstancias o razones por las cuales se creó la norma. Por otro lado, la teoría objetiva defiende que la ley posee algo similar a una voluntad propia, la cual puede llegar a ser maleable y por lo tanto aplicable a casos que el legislador que creó dicha ley no tenía en consideración al momento de la creación de la norma. De igual forma, a lo largo de la historia han existido distintas escuelas o corrientes de pensamiento respecto a la interpretación jurídica, cada una con sus propias concepciones sobre cómo se debe entender y o aplicar una norma. Escuela de la exégesis. Formada en Francia durante el siglo XIX, esta corriente de pensamiento considera la ley como única fuente del derecho y defiende que la ley debe aplicarse en la forma más estricta posible, basándose primeramente en su significado literal. Su principal y única fuente es la ley, y su método es el método exegético, que se basa en el estudio de las palabras de las leyes para interpretarlas. Se caracteriza por analizar cada palabra, frase y párrafo de la ley tal y como aparece en el texto. Valora la voluntad del legislador por sobre todo, y busca restringir lo más posible la libertad interpretativa, lo que le lleva a rechazar otras fuentes importantes del derecho como la costumbre o la jurisprudencia. El empleo casi exclusivo de un criterio gramatical y el rechazo de fuentes ajenas a la ley provocan que la interpretación acorde a esta escuela sea sumamente restrictiva e inflexible. Escuela histórica. Fundada por Friedrich Karl von Savigny en Alemania a finales del siglo XVIII, es una escuela de carácter conservador, que defiende la importancia de la costumbre como fuente del derecho. Según Savigny, la ley debe considerarse como una realidad histórica que evoluciona con el tiempo y que, como tal, no puede ser modelada por rígidas codificaciones que impidan a las normas adaptarse a la realidad social. Su fuente principal es la costumbre, y sus métodos son el método histórico y el método histórico evolutivo. La doctrina del método histórico sugiere que el derecho no es un producto obtenido por deducciones racionales a partir de determinados principios básicos e inmutables, sino que, como el arte, el lenguaje o el mismo sentimiento religioso, es una creación popular. Así como cada pueblo tiene su propio espíritu, son distintos los derechos de las naciones, así como son diferentes las costumbres o el idioma. El derecho auténtico es el consuetudinario, que es el que ha ido generando el pueblo. Por su parte, el método histórico evolutivo es aquel que rechaza o se aparta de anteriores interpretaciones y atribuye a un texto normativo un significado nuevo, distinto del que históricamente tenía. Este tipo de interpretación se basa en la idea de que, al cambiar las circunstancias históricas en las que una ley debe ser aplicada, también debe cambiar o evolucionar el método de interpretarla. Interpretación según Francisco Jenny. En su libro Métodos de interpretación y fuentes del derecho privado positivo, publicado en 1899, el francés Francisco Jenny explica que un individuo o incluso una asamblea no pueden pretender dar satisfacción a todas las exigencias de la vida jurídica, por lo que promueve una libre investigación científica para ser capaces de entender de la forma más amplia posible el significado de la ley. Admite más fuentes del derecho que la mayoría de corrientes de la época, reconociendo fuentes como la ley, la costumbre y la doctrina. Pero su fuente principal es la jurisprudencia, donde, según Jenny, a través de la investigación científica, el juez se debe ayudar para llenar las lagunas que todo derecho positivo deja necesariamente vacías. La libre investigación científica busca orientar a los juristas en la creación, interpretación y aplicación del derecho. Se basa en la idea de que el derecho debe ser dinámico y adaptarse a los cambios de la sociedad. Se denomina libre porque se encuentra sustraída a toda autoridad positiva y porque se apoya en bases objetivas reveladas por la ciencia. Interpretación lógica sistemática. Esta corriente define que la ley a interpretarse no puede ser vista de forma aislada al ordenamiento jurídico al que pertenece.
Es por ello que para entender de la mejor manera posible una norma, es necesario entender la conexión que ésta tiene con otras normas referente al mismo objeto, tomando en consideración la lógica de la relación entre estas para evitar contradicciones. Sus fuentes son la ley y la doctrina. La ley, pretendiendo encontrar el sentido de la misma, atendiendo al ambiente en que fue concebida, planteada y discutida. Y la doctrina, la cual es el conjunto de ideas y teorías que desarrollan los expertos en derecho para interpretar y aplicar las leyes, basándose en el estudio científico de las normas jurídicas. Sus métodos son el método lógico y el método sistemático. El método lógico se basa en el razonamiento lógico para desentrañar el significado de las normas jurídicas. Esto implica analizar la estructura interna de la norma, sus relaciones con otras normas y los principios generales del derecho. Su objetivo es descubrir la ratio legis, es decir, la razón o el propósito que motivó la creación de la norma, ya que no trata simplemente de la voluntad del legislador, sino del objetivo que la norma busca alcanzar. Por otro lado, el método sistemático tiene como objetivo principal evitar contradicciones y asegurar la armonía entre las diferentes normas. Este método busca una interpretación que mantenga la coherencia interna del sistema jurídico. Escuela del Derecho Libre. Surge a finales del siglo XIX en Alemania y Suiza. El jurista alemán Hermann Kantorowicz, considerado el fundador y principal exponente de esa escuela, argumentó que los jueces tienen un papel activo en la creación del derecho. Esta escuela valora por sobre todo la jurisprudencia, admitiendo incluso que el criterio del juez tenga más validez que la ley misma. Su fuente es la jurisprudencia y su método es el método científico. Su fuente es la jurisprudencia, ya que su base interpretativa es la interpretación judicial, es decir, la efectuada por el juez, y niega la suficiencia absoluta de la ley, pues considera que hay casos en los que la ley no es suficiente para regular un hecho o acto, por lo que la interpretación propia del juez es necesaria para llenar esos vacíos legales. Su método es científico porque consiste en observar aquellos hechos que permitan al observador descubrir las leyes generales que lo rigen. Es así como existen dos periodos del método científico. El primero es la observación y el segundo, la deducción de una ley. Ambos son esenciales y cada uno de ellos puede perfeccionarse. Interpretación teleológica. Esa forma de interpretación pretende descubrir la finalidad u objetivo de la norma para entender su significado. Este es un elemento importante de la hermenéutica jurídica, pues permite entender el propósito con el que la ley es creada, proveyendo un mejor enfoque a la hora de aplicarla. Esta corriente es el mejor ejemplo de la teoría subjetiva del sentido de la ley, pues entender la finalidad de la norma es entender la voluntad del legislador que la crea. Su fuente es la ley, ya que esta es la base sobre la cual se construye la interpretación teleológica, puesto que la ley establece los límites dentro de los cuales el intérprete puede explorar y aplicar en el propósito de la norma. El método de esta escuela es teleológico, ya que busca descubrir el objetivo que el legislador pretendía alcanzar al crear la norma. No se limita a la letra de la ley, sino que profundiza en su espíritu. Este método permite adaptar las normas a las nuevas realidades sociales, siempre y cuando se respete su finalidad original. Conclusión. A través de los años, ha existido una gran cantidad de pensadores que han hecho aportes importantes al cómo se debe interpretar la ley. La mayor parte de ellos se han enfocado erróneamente en uno o algunos aspectos muy específicos de la ley para entenderla, pero esto ha permitido que en la actualidad se pueda apreciar el panorama completo de todos los importantes elementos del derecho a considerar, para analizar, entender, interpretar y aplicar las normas jurídicas.